Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Dios, y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos en este lugar, en tu casa de oración. Te rogamos, Dios, en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret, que tú estés ministrando nuestras vidas, Señor, y que tú te estés glorificando en nosotros, que tu palabra que ha de ser transmitida a nuestra vida, Señor, produzca en nosotros el fruto que tú deseas para vida eterna. A ti te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. A ti sea la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Hoy vamos a iniciar con una conferencia muy importante, súper trascendente en el desarrollo de nuestra vida espiritual, y lo he titulado Cuando el amor nos ciega. Diga conmigo, cuando el amor nos ciega. Mire, la Escritura dice que el reino de los cielos no es cuestión de palabras, sino de poder. Y la Escritura también enseña que el reino de los cielos no es cuestión de comida ni de bebida, sino de paz, justicia y amor en el Espíritu Santo. El tema que hoy quiero tratar es un tema que en muchos casos se suscita para polémicas, para discusiones, para de alguna manera justificar puntos de vista. Pero en esta noche no quiero entablar una situación de debate ni una situación de polémica. Lo que yo quiero hablarles es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de un punto crucial en esta generación, y tiene que ver con la disciplina a los hijos. Se cuenta por ahí una fábula que en una ocasión un cuervo hembra, comenzó a buscar a su hijito. Iba con todos los animalitos y les decía: ¿no han visto a mi hijo? ¿No han visto a mi hijo? Se me extravió mi hijo. Y le decían los animalitos, le preguntaban: ¿y cómo es tu hijo? Mi hijo es el más hermoso de todos. No hay ave que tenga un plumaje semejante al suyo. Tiene unos ojos negros y profundos. Tiene un pico tan bonito. Mi hijo es el mejor. Y siguió buscando y buscando, y no han visto a mi hijo, no han visto a mi hijo. Hasta que a lo lejos comenzó a escuchar que su cuervo graznaba. Y ella voló rápidamente al lugar donde él estaba y lo abrazó y lo besó. Y todos los animales eran testigos de esa escena y volteaban a verla y decían: ¿no decía que era hermoso? ¿No decía que era perfecto? Entonces el búho, muy sabio, les dijo: es que ustedes no saben que para una madre sus hijos siempre son lo mejor. Y a veces parece de esta manera que así sucede, no en el ámbito de lo físico, sino más bien en el ámbito de las circunstancias y conductas. Hay ocasiones en las cuales el amor que sentimos por nuestros hijos nos ciega a tal punto en el cual nosotros ya no podemos ejercer autoridad sobre sus vidas. Y en lugar de poder estar alertas para las situaciones que nuestros hijos se enfrentan y poder ejercer autoridad de forma sabia y equilibrada según la palabra de Dios nos enseña, ese amor que sentimos por ellos nos hace estar maniatados, y entonces los dejamos hacer simplemente lo que ellos quieren. Estamos viviendo en una sociedad en la que cada vez el respeto por la autoridad es mayormente golpeado. Y es en este tiempo donde nosotros tenemos que considerar qué es lo que vamos a hacer en relación a la educación de nuestros hijos, en relación a la formación que debemos de darles. Es nuestra responsabilidad. Dios nos ha dado a nuestros hijos con una finalidad. No simplemente que les eduquemos, porque la educación termina con haber transmitido un conocimiento y haberle inculcado el valor de ese conocimiento. No, va mucho más allá. La Escritura nos enseña a, como padres, instruir a nuestros hijos. Así que ponga atención, por favor, al siguiente pasaje. Y dice la Escritura ahí en Proverbios
capítulo 22, verso 6, algo muy importante. Y dice la palabra del Señor: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Una vez más vamos a leerlo, por favor. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Note la palabra que emplea el sabio Salomón al describir la palabra instruye. Esta palabra procede del vocablo hebreo hanak, que significa estrechar, es decir, estar al lado de alguien con la finalidad de que no se desvíe, con la finalidad de que no se pierda. Esto es estrechar. No les vamos a dar lugar para que se desvíen del camino en el cual deben de andar. También es importante señalar que esta palabra significa iniciar, es decir, impulsar, animar o disciplinar. Diga conmigo, disciplinar. Y la disciplina, déjeme decirle que tiene que ver con marcar límites y corregir. Jamás una disciplina ejercida de forma justa será violenta. Jamás una disciplina ejercida de forma justa te hará un victimario. Es importante considerar esto, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en el sentido de que hay que golpear por golpear, pero no es así lo que la Escritura nos enseña. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, y esto es mantener una clara y definida cercanía con ellos, al mismo tiempo que los impulsamos, los animamos y también corregiremos aquellas deficiencias, es decir, vamos a marcarles límites y vamos a corregirles. Amén. La Escritura dice que se le debe de instruir al niño. Esta palabra niño hace referencia a aquella persona que oscila entre la edad infantil y la adolescencia, el cual básicamente es el periodo del cual disponemos para entrenarlos y enseñarles. Esa palabra instruye tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con ensayos, tiene que ver con que nosotros podamos capacitar a nuestros hijos para enfrentar la vida. ¿Cuántos de ustedes saben que la vida es dura? La pregunta obligada es, con la forma en la cual estás entrenando a tu hijo, a tu hija, a la presente generación, ¿le estás dando las herramientas y las habilidades para enfrentar la vida tal y como es? Y si la vida se pusiese peor de como es actualmente, ¿tus hijos tendrían la capacidad de salir adelante? Es a lo que se refiere la Escritura. Instruir al niño en el camino correcto. ¿Para qué? Para que aun cuando sea grande, cuando sea viejo, no lo abandone. Muchas veces nuestros hijos caminan así, en esta forma, zigzagueantes, y se van golpeando con las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque no hay un hombre, no hay una mujer a su lado que se pare junto a él y le instruya. Como dice el significado de la palabra, le cerque. Entonces nosotros necesitamos entender que la siguiente generación nos necesita en sus vidas. No como el látigo más rápido, no como el obedece o te castigo, sino más bien como aquella persona que está cerca. ¿Para qué? Para impulsar, para animar, pero también para corregir y disciplinar de ser necesario. Es muy importante que entendamos que nuestra labor con nuestros hijos se enfoca en entrenarlos y capacitarlos, porque solo de esta manera vamos a darles a nuestros hijos las herramientas necesarias que ellos necesitan para hacerle frente a la vida. De este modo es que podemos darnos cuenta que hay algunos elementos que como padres debemos de proveer a nuestros hijos a fin de que ellos estén bien entrenados para la vida. El problema surge cuando el entrenador quiere hacer todo lo que le corresponde hacer al entrenado. Hay padres que se convierten en los que le quieren resolver la vida a sus hijos.
Y esto, más que preparar a sus hijos para enfrentar la vida, permítame la expresión, los hace insuficientes para solventar las circunstancias que en derredor la vida y en el futuro la vida les demandará. Hay padres que apenas sus hijos están en un problema y quieren resolvérselo. No saben cómo le hacen, pero van a cruzar mar y tierra para resolverle el problema a su hijo. Y una vez resuelto, y una vez que diste la cara por tu hijo, entonces lo vas a justificar. ¿Usted ha sabido de padres que hacen eso? Déjeme decirle una cosa, si ese es su modus operandi, donde cada vez que su hijo tiene un problema, usted corre a rescatarlo y después de esto justifica a su hijo, usted no lo está entrenando para la vida, usted lo está entrenando para el fracaso, porque usted no le será eterno. Y no siempre va a tener alguien que le resuelva la vida o que lo saque de sus problemas. Usted tiene que entrenar de forma correcta a sus hijos. Si usted siempre está poniendo la cara por ellos, disculpándose por ellos y no los enseña a ser responsables, a afrontar sus decisiones, usted los está entrenando con serias desventajas. Nuestros hijos necesitan que nosotros les demos el ejemplo de aquellas cosas que esperamos de ellos. Y también necesitan que les demos aquellas herramientas que ellos requieren para poder resolver las circunstancias que en derredor vendrán a su vida. Entonces, veamos algunas cosas que nuestros hijos necesitan. Y consideren lo siguiente: entrenar para la vida no se puede hacer a la distancia. Si usted quiere entrenar realmente a sus hijos, usted debe de entender que sus hijos lo necesitan presente. Si usted cada fin de semana simplemente se quiere sentar para revisar el cuaderno de tareas y ver cuántas palomas o cuántos taches hay en él, y determinando esto, sacarse el cinturón y soltar cinturonazos a diestra y siniestra, usted no está entrenando a su hijo. Usted le está enseñando simplemente el principio de acción-reacción. Dieces, dinero. Taches, golpes. Pero eso no prepara a su hijo para enfrentar la vida. Necesitamos nosotros entender que si Dios nos ha confiado nuestros hijos, es con la finalidad de que nosotros podamos proveerles a ellos de las herramientas que les permitan tener un destino mejor que el nuestro. Estoy seguro que todos ustedes como padres desean un destino mejor para sus hijos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos entrenarlos. Y no podemos entrenar a nuestros hijos a la distancia. Es necesario que como padres intervengamos en el desarrollo de nuestros hijos. La pregunta obligada es: papá, mamá, ¿qué tan involucrado estás en el desarrollo de tus hijos? ¿Qué tan involucrado estás en su entrenamiento para la vida? ¿Qué tan al día estás de sus noticias? Necesitamos nosotros formar parte de su vida, formar parte de su desarrollo. Entiendo que hoy, por diversas circunstancias, a veces los horarios son complicados. Pero si en algo vale la pena invertir, créeme una cosa, es en tus hijos. Si en algo vale la pena invertir nuestro tiempo, nuestra fuerza, aun cuando nos sintamos cansados, es en el desarrollo de nuestros hijos. Por eso debes involucrarte. Necesitamos nosotros ser esos managers para ellos. Necesitamos ser esos facilitadores. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. En este sentido, el Señor nos está diciendo que tú y yo necesitamos ser facilitadores para la siguiente generación, pero no un facilitador visto desde una perspectiva equivocada, en el cual queremos resolverles toda la vida, en el cual no queremos ni que el aire les dé. No, es dotarles de herramientas, dotarles de aquellos elementos que les van a permitir poder alcanzar su destino. Entonces, nosotros necesitamos entender que debemos intervenir en el desarrollo de nuestros hijos. Y para que esta intervención funcione, no necesitas estarle revisando siempre el celular, que es buena idea,
No necesitas siempre estarle revisando la laptop, que es buena idea. No necesitas siempre revisarle la mochila, que es buena idea. Necesitas estar cerca. Necesitamos estar cerca de nuestros hijos. Tus hijos puede ser que ya no son unos niños, que han dejado la adolescencia, pero aún así, mientras que ellos estén bajo tu techo, ellos te necesitan. Necesitan tu consejo, necesitan tu cariño, necesitan tu respeto. Necesitan de ti. Tal vez los vemos ya grandes, quizá ya empezó a utilizar rastrillo la semana pasada. Te necesita. No hay nadie mejor que tú para marcarle y trazarle el rumbo a tus hijos. Por eso es necesario que entendamos que Dios nos los ha dado para instruirlos en el camino correcto. Y esa palabra instrucción no concluye con el hecho de que tú les presentes la información. Va más allá. Tú debes de estar junto a ellos, impulsarlos, animarlos. Y debes tú también ser ese factor que marque límites y que discipline cuando sea necesario. Le pongo un ejemplo. Cuando lo que nuestros hijos deben hacer lo diluimos al nivel de que si ellos lo quieren hacer, lo hagan, y si no, no, los exponemos a una mentalidad equivocada de libertad, la cual se convierte en libertinaje. Todos nosotros tenemos que saber y aprender a entrenar a nuestros hijos. Por ahí se dice, y es verdad, nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo ser esposo, nadie nace sabiendo ser padre, nadie nace sabiendo ser nada. Pero para eso tenemos la Escritura, para que la Escritura, como una lámpara en medio de la oscuridad, nos enseñe la forma en la cual nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos. Entonces necesitamos entender que para que nuestro entrenamiento funcione como padres y el día de mañana celebremos que nuestros hijos cruzan la línea de meta y son los hombres, son las mujeres que esperamos, ellos necesitan, número uno, amor. Tus hijos necesitan sentirse amados por ti. No tenemos que dar por hecho que lo saben. Por eso es que muchas veces nuestros hijos son fácilmente susceptibles de gente que pudiera abusar de ellos, de todas las formas en las cuales usted se pueda imaginar. Porque personas extrañas que no tienen realmente un interés puro en tus hijos les ofrecen lo que en casa no encuentran, y es amor. Este es el caso de uno de nuestros hermanos que es muy sabido, un evangelista hoy que ya está predicando a nivel nacional e internacional. Cayó en una secta por causa de esa carencia en su hogar. Amor. Cuando nosotros le brindamos amor a nuestros hijos, les brindamos seguridad, protección e identidad. Entonces nosotros necesitamos como padres dedicar tiempo para demostrarles que los amamos. Dedicar tiempo para pasar un momento a solas con ellos. A veces es difícil cuando pertenecemos a una familia grande de 8 o 12 miembros, pero aún así necesitamos quizá compartir solo las buenas noches en un diálogo. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue interesante en tu vida? Y participar un poco de su formación. Porque muchas veces compartimos, sí, un edificio, pero no compartimos vida. Y eso no nos hace una familia. Para ser una familia tenemos que compartir más que simplemente un edificio. Necesitamos tener un vínculo de amor. Y siempre que tú, padre, le demuestres a tus hijos amor, les proveerás seguridad, protección e identidad. Otra de las cosas que tienes que darle a tus hijos en la vida para que ellos triunfen y para que su entrenamiento sea el entrenamiento adecuado es consejo. Este implica dar dirección, y siempre la dirección es una ventaja en nuestra vida. ¿Alguna vez se ha encontrado perdido? ¿Y qué sucede cuando usted se atreve a finalmente a preguntar? Oiga, una gasolinera. Ay, sí, la última está 5 kilómetros atrás, la acaba de pasar.
Si usted no pregunta, usted puede seguir así durante 2 horas y finalmente orillarse porque se le acabó el tanque de gasolina. A veces así vivimos, carentes de consejo, carentes de dirección. Y nuestros hijos se siguen dando de topes porque no tienen una figura paterna que les pueda proveer de dirección. ¿Cuál fue el último consejo que te pidió tu hijo? ¿Cuál fue el último consejo que te pidió tu niño, tu adolescente? Muchas veces no estamos atentos a que ellos también tienen necesidades. Y sabe una cosa, mientras no nos involucremos en su vida, mientras no dispongamos el tiempo para preguntarles y orientarlos y dirigirlos, los estamos preparando para la ruina, para un destino doloroso. Por eso es que usted le debe de proveer siempre consejo a su hijo, porque usted ya lo vivió. Usted es la ventaja de su hijo. Diga conmigo, yo padre, soy la ventaja de mi hijo. Porque en aquello en lo cual usted tropezó, aquello en lo cual usted se descalabró, aquello en lo cual usted ya sufrió, al darle el consejo sabio a su hijo, le está ahorrando lágrimas, tiempo, sufrimiento, dinero incluso. Siempre tener dirección es tener una ventaja en nuestra vida. El necio desecha el consejo, pero el sabio lo atesora. Y usted debe de ser la fuente principal de consejo en su familia. Somos entrenadores en la iglesia. Tenemos que entrenar a la gente. ¿Para qué? Para que alcance su destino en Dios. No me basta con darles fotocopias de liderazgo. Tengo que entrenar a mis líderes. Tengo que entrenar a mi gente. Tengo que pasar tiempo con ellos. Tengo que disponer de quizá una tarde de decir, hoy estoy cansado, quiero quedarme a dormir en mi casa, en invertirla en mis líderes. ¿Por qué? Porque necesito ser parte de su vida. Porque quiero que el día de mañana, cuando ellos lleguen más lejos que yo, sean mejores que yo. Mi visión es que si yo no te llevo a un lugar más lejos a donde yo pueda llegar, yo habré fracasado. Y la visión que debiéramos de tener como padres es que si no llevamos a nuestros hijos a una condición mejor que la nuestra, no los hemos entrenado bien. Nuestros hijos tienen que llegar a un mejor destino que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos su ventaja. Es como si usted hubiera visto el examen una semana antes, un mes antes. Usted ya sabe lo que le van a preguntar. Esa es una gran ventaja. Usted ya sabe que 2 más 2 no son 6. Se la tacharon en la vida. Entonces ya usted le puede decir, cuando te pregunten 2 más 2, llena el circulito de 4, aunque parezca el 6 atractivo. Dirección es ventaja. Y tus hijos necesitan dirección. También nosotros tenemos que marcarle a nuestros hijos límites claros. Hay familias donde no se marcan los límites y esos límites son demasiado abstractos, difusos. Si queremos que nuestros hijos alcancen su destino, tenemos que marcarles límites y esos límites tienen que ser claros. Diga conmigo, límites claros en cuanto a su conducta, en cuanto a sus hábitos, en cuanto a sus actitudes. Tenemos que marcarles límites. ¿Por qué? Porque los estamos entrenando. Diga conmigo, los estamos entrenando. Un buen entrenador, si alguno de ustedes ha ido algún momento al gimnasio, un buen entrenador físico te dirá, no cargues así las mancuernas porque te vas a lastimar. Yo no quiero a alguien que se diga ser mi entrenador y que solo me vea y que estoy haciéndole así. Me voy a terminar de molestar la espalda y que diga, órale, aguantas un buen, y yo mañana, Yo no quiero un entrenador así. Yo quiero que un entrenador me señale la técnica adecuada para hacer las cosas. Tú eres el entrenador de tus hijos. ¿Cómo los estás entrenando para la vida? Para que su entrenamiento tenga éxito, tú necesitas marcarles límites.
y debes de dejárselos bien claros, pero no solo como una imposición. Hay algunos de ustedes que solo le dicen a sus hijos: aquí me llegas a las 10, pero no les he explicado ni por qué. ¿Me vas a celebrar una fiesta? ¿Me vas a comprar un pastel? Porque yo dije. Un buen entrenador sabe responder dudas y deja claro el porqué de los límites. Cuando nosotros marcamos límites, debemos dejar bien claro hasta dónde y por qué. También necesitamos nosotros ser la fuente de corrección. Diga conmigo: corrección. Corrección implica regresarlos al camino correcto. Si le imponemos a nuestros hijos nuestra forma de pensar o nuestros hábitos que nos inculcaron y que simplemente los hacemos porque así nos enseñaron, mas no porque estemos conscientes que es lo mejor para ellos, corremos el riesgo de exasperarlos, molestarlos. Por un lado tenemos padres que el amor los ciega tanto que son completamente permisivos, y por el otro lado tenemos padres que también aman a sus hijos, pero son inflexibles y terminan ellos exasperando a sus hijos. Hoy es muy común escuchar de niños con problemas de control de sus emociones. Son violentos. Comienza algo a no gustarles en el salón, o algún compañerito dijo algo que no les gustaba y se levantan y va el trompón, va la patada. ¿Por qué? Porque en muchos casos estos niños están experimentando problemas y déficit en su entrenamiento en casa. Hace un tiempo vi una publicidad que decía: un golpeador de mujeres salió también de una familia. ¿Cómo estamos entrenando nosotros a nuestros hijos? El día de mañana ese golpeador va a seguir lastimando y violentando a las mujeres, pero ¿dónde lo entrenaron? Yo hasta ahorita no he visto una academia que diga: entrenamos en pegarle a la mujer. ¿Verdad que no? ¿Dónde se entrenan esos hombres? Nos guste o no, en la casa, bajo una mentalidad machista. Tenemos nosotros que aprender a entrenar a nuestros hijos y comenzar a ajustar las cosas que ellos necesitan. La Biblia dice que el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Esta es la Reina Valera versión 60. La NBI traduce así: el hijo sabio alegra a su madre, el hijo necio menosprecia a su madre. El sabio es la alegría de su padre. ¿Por qué? Porque su padre es el que le provee la cobertura, es el orgullo de aquel que lo engendró, pero es la tristeza de su madre. Ella lleva sobre de sí la consecuencia de no haberlo entrenado bien, y le duele más a ella. ¿Por qué? Porque hay un vínculo especial entre cada hijo o hija y su madre. Necesitamos nosotros entender esto y necesitamos ponernos en el lugar correcto para entrenar bien a nuestros hijos. ¿Qué es lo que sucede cuando un hijo comienza a desviarse? ¿Por qué nos salió así? Si nosotros sembramos buena semilla, posiblemente si hubo amor, si hubo consejo, si le dimos límites claros, pero a veces le decíamos: quiero esto de ti, y luego no lo decíamos, éramos incongruentes. Y en cuanto a la corrección, en muchos casos simplemente no la ejercíamos. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? ¿Qué es lo que provoca la falta de corrección? Comienza todo esto a destruirlo, porque la falta de corrección hace que los límites no sean claros. Y si no hay límites, entonces nuestros hijos están expuestos a un tipo de comportamiento que los va a llevar en ninguna dirección específica. Van a menospreciar el consejo.
Y entonces su sentido del amor, su sentido de la seguridad, protección e identidad estará completamente perdido. Tú eres el entrenador de tu hijo. Dile a un padre que tengas a tu lado, tú eres el entrenador de tu hijo. Creo firmemente que es en este último punto, en el punto de la corrección, donde a muchos padres les falta ser firmes en ello. Tal es el amor que sienten por sus hijos, que están maniatados y no pueden disciplinarlos. Y la falta de disciplina en sus hijos los está exponiendo de una forma seria al fracaso. Entonces nosotros necesitamos entender que como padres requerimos ser firmes. Firmes, pero nunca crueles. Duros, pero no malos. ¿Entiende la diferencia? Porque a veces consideramos que un padre sea duro con que sea malo, o que un padre sea firme con que sea cruel. Y no son cosas iguales. Tenemos que ser firmes. Y si tú le estás prometiendo algo a tu hijo, cúmpleselo. Porque muchas veces nosotros hablamos y simplemente seguimos hablando. Y tal es el amor que sentimos por nuestro pequeño, por nuestro chiquitito de 17 años, de 16 años, que ya no somos nosotros entrenándolo a él, es él entrenándonos a nosotros. Y entonces necesitamos como padres darnos cuenta que si nosotros estamos teniendo un obstáculo para ver la situación real de nuestros hijos y este es el amor que sentimos por ellos, tenemos que mantener un sano equilibrio. ¿De qué manera? La Biblia nos enseña que debemos de corregir a nuestros hijos. Estamos ahí en el punto de la corrección. Y la Biblia nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 22, verso 15, dice lo siguiente. La necedad es parte del corazón juvenil. Diga conmigo, es parte de. O sea, no hay adolescente, no hay niño que no tenga en su corazón un poco de necedad, terquedad, aferramiento a algo que no le conviene. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina lo corrige. No estoy promoviendo la violencia, recuerde que el reino de los cielos no es cuestión de bebida ni de comida, sino de justicia, paz y gozo. Entonces, cuando hablamos de disciplina, cuando hablamos de corrección, también hablamos de justicia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ejercemos disciplina en justicia, jamás entonces será violencia, porque la violencia es un acto fruto de la injusticia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entiende? Entonces tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos desde la perspectiva de la palabra de Dios. Tal vez usted sea una persona que está en contra de que a los hijos se les toque aún con el aire, ¿verdad? Los quiere tener en su burbuja. El día de mañana esta actitud puede producirle a usted más dolor del que se imagina. Entonces mejor vamos a aplicar el concepto de la Escritura. No lo que pienso yo, no lo que piensa usted, no lo que piensa la sociedad, lo que dice Dios. Y vamos a analizar lo que dice la Escritura. Entonces dice la Biblia que la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Entonces, si en el corazón del joven, el corazón del adolescente, el corazón del niño, comenzamos a ver ciertas actitudes que no son correctas, necesitamos nosotros no ser la vara más rápida de la iglesia. No, necesitamos nosotros siempre agotar el recurso de la comunicación, del diálogo, de estar junto a ellos, mostrándoles el camino, instruyéndoles, dirigiéndoles, enseñándoles.
Pero después de todo esto, entonces, ¿cuándo es que yo debo de aplicar el varazo? ¿Cuándo es que debo de corregir a mi hijo a través de una disciplina ejercida en su físico? Cuando estamos notando que no está respondiendo a lo que le estamos pidiendo por un problema en el corazón llamado rebeldía. Entonces, cuando encontramos ese problema en el corazón, porque él entiende por qué se lo pedimos y sabe las consecuencias de lo que le hemos pedido y no actúa tal conforme lo hemos solicitado, solo por el hecho de que no lo quiere hacer, entonces estamos hablando de rebeldía en el corazón. Y en este caso es cuando entonces tenemos que aplicar la vara. Esperamos a que nuestra hermana Mariana regrese para continuar la plática, porque es bien importante que ella esté aquí. En el futuro también vas a ser mami. No te preocupes, al ratitín. Vamos a verificar algunas citas, ¿le parece bien? Proverbios 23:13, ¿qué nos enseña? Fíjense lo que dice la escritura. ¿Qué le gustaría a usted más aplicar? ¿El consejo del abuelo o el consejo de Dios? El consejo de Dios. Muy bien. Fíjense lo que dice la escritura. No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. La semana pasada vi un encabezado muy fuerte. Eran 6 jóvenes en un auto. Los 6 murieron después de que una persona ebria en otro auto manejaba a alta velocidad y los impactó. Madrugada, sábado en la madrugada. Andaban en el viernes en el relajo. Les llegó el sábado 2 de la mañana, 1:30, por ahí hubo el accidente. Todos culpan al señor ebrio. Yo me pregunté, ¿dónde están sus padres? ¿Dónde están los límites? Y es que a veces simplemente juzgamos las circunstancias, pero no nos damos cuenta que hoy nuestros hijos están donde están porque nos ha faltado dirigirlos, nos ha faltado enseñarlos. Y si necesitamos corregirlos en algún momento de su vida, necesitamos hacerlo. Es parte del entrenamiento. Usted dice, no, yo a mi hijo nunca le voy a pegar porque eso es violencia. ¿Sería usted injusto si lo hace molesto, iracundo, con aspiraciones o motivaciones equivocadas? Pero si usted lo hace en justicia, buscando corregir lo deficiente, créame una cosa, usted está obrando conforme Dios desea. Continuemos leyendo. Fíjese lo que dice ahora el capítulo 29, verso 15. ¿Qué dice? La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Verso 17. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad y te dará muchas satisfacciones. Ahora, ¿por qué es necesario en algún momento ejercer la disciplina de forma física? Se lo voy a explicar mucho más claro adelante. Pero la finalidad es que podamos romper con un círculo de hábitos, actitudes y formas de pensamiento que pudieran llevar a nuestros hijos a la destrucción. Usted ya vio la película de la vida. Usted necesita pegarse a ellos y dirigirlos por el camino que deben de andar. Debe de entrenarlos. No siempre el entrenamiento es sencillo. No siempre el entrenamiento es cómodo. Usted necesita involucrarse en la vida de sus hijos. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Ahora, si usted necesita golpear a su hijo mayor de edad para que haga lo que debe de hacer, eso significa que usted no hizo
lo que debía hacer cuando lo tenía que hacer. Hay quienes quieren resolver todo a golpes. Y no es lo que la Biblia está enseñando. La Biblia dice, es necesario en algún momento de la vida del joven, del adolescente, darle sus llegues. Es necesario. De unos cuantos azotes no se va a morir. Pero el problema es cuando queremos que eso sea la panacea, la respuesta a todo. Y entonces estamos actuando en injusticia. Así que si usted tiene que, o quiere, mejor dicho, porque no debería ya usted disciplinar a sus hijos mayores de edad a golpes. El periodo de influencia terminó y usted ahora va a cosechar lo que sembró. Entonces tenemos que, mayormente aquellos que son padres de preadolescentes, niños y adolescentes, estar en sus vidas. Estar presente en sus vidas y no simplemente decir, ay, llegaste a las 3 de la mañana, ya está tu cama calientita, mi pollito, métete ahí. Necesitamos nosotros involucrarnos en la vida de nuestros hijos. Ya cuando son mayores de edad, ya no te van a servir los golpes, no te desgastes. Pero mientras son niños, son adolescentes, instrúyelos, entrénalos para la vida. Cuando son mayores de edad, ¿qué es lo que debo de hacer entonces, pastor? Tienes que aconsejarlo y tienes que pegarte tanto a su vida que en algunos casos pareciera que le estás estorbando para que se equivoque más. Mire, cuando yo estaba ya en la universidad, en el séptimo de 8 semestres de la licenciatura de Ciencias en la Informática en el Politécnico, de repente me entró una idea loca. ¿Para qué termino? ¿Ya para qué voy? Si los maestros ni van. Es lo que uno dice, ¿verdad? Ni van, y sí van. Luego uno es el que anda en otro edificio. Y yo decía, ya no voy a terminar. Y llegué a casa y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me voy a salir de la universidad. Y imagínense, cuando yo era niño funcionaban los golpes. Negociaba con ella. En justicia, ¿cuántos me merezco? Y ella me decía 5. Y yo le decía, pues para no correr, dame 3. Y lo hacemos en paz. Ella decía, órale pues 3. Y ya me podía cómodo y órale 3, 1, 2. Y a veces al segundo decía, estuvo bien. Ya ahí muere. Pero esa ocasión, ya los golpes no son suficientes cuando uno ya es adulto, cuando ya es mayor de edad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Estorbarles. Y día tras día, vete a la escuela, termina la universidad. No quiero ir, ya la voy a dejar, te falta un semestre, saca la universidad. No, ya no tengo ganas, está bien aburrido, mejor me voy a poner a trabajar. Su presencia en mi vida, su insistencia en mi vida, me hizo sacar adelante la universidad. Y hoy doy tantas gracias a Dios por haberme dado una madre como la que me dio. Pero hay padres que no se están involucrando en el futuro de sus hijos. Y su hijo ya le dice a los 13 años, quiero ser micro. Si hijo, escoge el modelo que quieras, yo te lo compro. O quiero dedicarme a vender ahí pepitas, está bien. Mire, si esa es la convicción que su hijo tiene y usted quiere apoyarlo, está bien, pero que no sea simplemente porque su hijo, con falta de decisión, falta de orientación, falta de consejo y falta de disciplina, está cometiendo un error. Involúcrese, y si usted le ve realmente la capacidad de comerciante, apóyelo. Pero también no es nada más de que voy a poner mi negocio y ya como soy jefe, pues me paro a las 2 de la tarde. Necesitamos nosotros involucrarnos en la vida de nuestros hijos. Entonces, si la Biblia nos enseña que debemos de corregir a nuestros hijos con disciplina física, es por algo.
La Biblia no nos enseña a disciplinar a nuestros hijos con groserías o malas palabras. ¿Por qué? Porque las malas palabras, las groserías, hieren su alma. Mira, préstame este instrumento de justicia que pedí prestado. ¿Quién quiere ser hoy mi modelo? Toño ya no es un niño, él ya es un joven. Con él deberían de funcionar las palabras, los consejos acá. Pero imaginemos lo que es chiquito. Entonces, ¿cómo voy a disciplinar a mi hijo si la Biblia me está diciendo que lo puedo hacer? Entonces tal vez él hizo algo que me exasperó y estoy muy molesto. Si yo en ese momento lo reprendo y lo empiezo a golpear y le doy, decía mi suegra, un soplamocos acá, ¡pum! Y le pego y lo agarro de los cabellos. ¿Y dónde se paró el águila? Y hago eso con él. Estoy actuando en injusticia. No estoy haciendo lo correcto. Ahora, si tomo el cable del micrófono y con este te voy a dar, con ese cantas el domingo, mamá, no importa. Entonces agarro el cable o el de la plancha o eso, estoy actuando en injusticia. ¿Por qué? Porque me estoy dejando llevar por mi emoción. Dios le ha dado a su cuerpo el lugar idóneo donde usted lo debe de disciplinar. ¿Y con qué lo debe de disciplinar? Entonces siempre tiene que haber diálogo con su hijo. ¿Y recuerdas que te dije que no lo hicieras? ¿Te acuerdas que platicamos? Y ya van 3 veces que te lo digo y no lo has hecho. ¿Estás consciente de que mereces que te discipline? ¿Sí? Entonces, como buen padre, voy a decir, hijo, te amo, eres especial para mí, eres lo que yo más quiero. Y todos los chicos que nos están viendo en la red y los de aquí, fíjense lo que les puede dar. Yo no lo voy a agarrar y le voy a pegar en la espalda ni en sus brazos. Nunca le pegues a tu hijo con la mano, porque la mano debe de ser para acariciarlo, para acercarlo a ti. Nunca le digas palabras que eres un inútil, porque le va a quedar marcada su alma. Nunca lo castigues diciendo, y ahora ya no vas a la iglesia, porque le fractura su destino espiritual. O sea, si es el único lugar donde viene, no porque se portó mal, ahora le vas a prohibir la iglesia. ¿Qué va a hacer de él? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no vamos a utilizar nuestras manos, porque nuestras manos tienen que ser para él símbolo de amor, de protección. Con ellas lo acaricio, con ellas lo cuido, con ellas lo protejo. Mis palabras nunca serán palabras ásperas, porque con ellas lo dirijo, con ellas lo animo, con ellas le demuestro mi amor. Y nunca debo de interponerme entre Dios y él, porque Dios puede hacer una obra poderosa en su vida si yo lo permito. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Entonces, ¿qué debo de hacer como padre? Debo de ser firme en mi decisión. Y le dije, ¿te mereces? ¿Cuántos te mereces? Se merece 2. Está consciente. Nuestro nivel de conciencia nos habla de nuestro nivel de capacidad para reaccionar ante las situaciones. Si él se justifica, merece más. Siempre que hables con tu hijo, pregúntale, ¿estás consciente de lo que hiciste? ¿Estás consciente de que mereces una disciplina? Sí, su nivel de conciencia te habla de que te entiende. Si él quiere justificarse, pero es que tú no entiendes, es que tú estás anticuado, naciste el siglo pasado. Hablamos de un problema mayor. Dice la Biblia que de unos cuantos azotes no se morirá. Proverbios 29, verso 17 dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Pero al hijo al que no se le disciplina jamás, produce el día de mañana dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque no conoce los límites. Entonces yo le digo, te dije que llegaras temprano y ya van 2 veces que lo haces y tú estás consciente que mereces 2, ¿verdad? No vayas a meter tus manos. 1, 2. Hijo, te amo. Eres el mejor. Eres especial. Te quiero. Disciplinamos a los hijos. Gracias.
No utilizamos esto para violentarlos, los disciplinamos. Disciplina en justicia nunca será violencia. Disciplina en justicia nunca será violencia. Escúchenme bien y que les entre esto al corazón. En justicia. Si actúas molesto por la noticia que te llegó y en ese momento quieres suplir con tus golpes toda tu ausencia, estás pero bien equivocado. No puede ser así. Tenemos que demostrarle a nuestros hijos que los amamos. La Escritura nos dice que no disciplinar a nuestros hijos es odiarlos. Amarlos es disciplinarlos. Proverbios 13:24, vaya ahí. Y no titubee con sus niños. Disciplínelos ahora que son pequeños. Y mañana usted va a darse cuenta de una cosa. Que esos días en los cuales lloró, en los cuales decía, ¿por qué me pegaste?, sirvieron. A veces nuestros hijos rebasan la línea del límite. ¿Por qué? Porque no hubo corrección a tiempo. No hubieron límites, los dejaste hacer de su vida un papalote y después te preguntas, pero Dios, ¿por qué me castigas con él? Dios te respondería, pero si yo no te lo di así, yo te lo di tan chiquitito, tan tierno, tan lindo, tú lo transformaste en eso, tú eres su entrenador, tú lo entrenaste para la vida de esa forma. Necesitamos nosotros entender eso. Proverbios 13:24, ¿ya lo tiene? Dice la Biblia, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. No es que yo le demuestro a mi hijo que lo amo hablándole. Tal vez es el consejo de la abuelita, tal vez es el consejo de la sociedad de hoy, lo que los educadores promueven. Yo hoy no estoy en contra de esos consejos, solo te digo lo que la Biblia enseña. ¿Qué enseña la Biblia en relación a esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestros niños y adolescentes? Hoy discipliné a Toño porque fue mi ejemplo, pero él ya es un joven que necesita ¿qué cosa? Consejo. Y que haya un hombre o una mujer que se pegue tanto a él que no le dé chance de moverse a otro lado. Eso es instruir. No es simplemente decirle, ¿quieres tener éxito? Pues léete este manual. Es pegarte a su vida, es realmente meterte con él. En la tarde yo pensaba sobre este pasaje, ¿no? ¿Por qué la Biblia nos está diciendo, dales unos varazos, de unos cuantos azotes, no se van a morir? ¿Por qué la Biblia no nos dice en lugar de pégale con una vara, dile lo que sientes o piensas de él? Para muchos de ustedes es más fácil decirle a los chavos lo que sienten o lo que piensan de ellos. Y dicen, pero no le voy a pegar. Usted está mal. ¿Sabe por qué? ¿Por qué tenemos que aplicar el consejo de la Biblia? Porque esa marca puede durarle el dolor 2 minutos, 2 días. Pero lo que le digas molesto le puede marcar de por vida. Por eso dice la Escritura, dale unos azotes, unos varazos. En una semana no se va a acordar de eso. En el momento le dolió, le hizo reaccionar, le hizo entender que lo que había hecho estaba mal. Pero en una semana o 2 eso no va a doler más si obraste en justicia. Si obraste en justicia no le vas a pegar a tu hijo hasta que sangre. Porque es tu hijo, lo amas y lo estás entrenando. ¿Qué hace un entrenador cuando su velocista está bajando el ritmo? Lo presiona. Le dice, vamos, tú puedes, tienes que acelerar más. La finalidad es que el día de la competencia haga su mejor tiempo. La finalidad de la disciplina es que el día de mañana nuestros hijos lleguen más lejos que nosotros. Por eso es importante considerar esto.
El recuerdo o dolor de un golpe al corregir en justicia dura mucho menos que la huella que deja un insulto. Algunos de ustedes, estoy seguro, que pueden recordar con su mente alguna ocasión que hicieron enojar a su papá o su mamá y les pegó bien duro. Pero hoy podemos decir, ¿y qué más? ¿Fue justo o no fue justo? Pues quién sabe, pero me pegó. Pero algunos de ustedes no pueden salir de ciertos ciclos por palabras que molestos les dijeron. Eso los marcó. Y no tenemos que hacer esto con la siguiente generación, tenemos que entrenarlos de forma correcta. Por eso es necesario que como padres aprendamos a disciplinar y déjeme decirle una cosa, disciplinar es un arte. Diga conmigo, disciplinar es un arte. ¿No cree que cualquiera nada más que con un palo en la mano puede disciplinar? No. Disciplinar es todo un arte. ¿Por qué? Déjeme decirle lo siguiente. Ejercer disciplina de forma correcta es un arte, ya que con esta se busca, ¿qué cosa? Corregir el rumbo de la conducta, actitudes y hábitos en el joven, sin desmoronar o fracturar su fuerza emocional e identidad. Por eso dice la Biblia, dale unos azotes en su cuerpo físico. ¿Por qué? Porque esto no fractura su alma, ni fractura su espíritu. Entonces, si dejamos la disciplina a nivel físico, va a ser lo suficientemente sólida como para que entienda cuál es el cauce que debe de tomar su vida, corrija sus actitudes, corrija sus hábitos, corrija su conducta y su identidad y fuerza emocional se mantenga intacta. Si tú le dices que es un bueno para nada, que es un vago, que nunca va a lograr tener éxito, que nunca va a alcanzar nada en la vida, entonces tal vez no le tengas ninguna marca en el cuerpo, tal vez nunca te atreviste a darle en sus nalgadas, pero es una persona que internamente está fracturada. Los hijos son como estos vasos frágiles. Si estos vasos se ensucian, nosotros debemos simplemente de tomarlos y limpiarlos. Este es el proceso de justicia en la vida de una persona. Se limpian. Tal vez el vaso se queje, pero es para su bien. Siempre que sea en justicia, sin motivaciones equivocadas. Pero cuando tú no obras en justicia, lo que haces es fracturar su alma y su espíritu. Y entonces, ¿qué de tu hijo? Estaba así Dios te lo dio. Y nuestra falta de cuidado lo convirtió en eso, en pequeños pedazos que mañana arrastrará a su nueva familia, porque nunca le marcaste un límite, porque nunca le pusiste un hasta aquí, porque nunca le diste el consejo, porque nunca estuviste realmente en su vida. Creías que libertad era dejarlo hacer lo que él quería, pero eso no es libertad. A la luz de las Escrituras, eso no es libertad. Libertad tiene que ver con que nosotros le mostremos el camino que deben andar y cuidemos la forma en la cual ellos transitan en él. Entonces, ciertamente, ejercer disciplina es un arte. Y Dios especifica, debe de ejercerse la disciplina de forma física, porque si lo haces con insultos, con palabras hirientes, vas a fracturar su identidad, su alma, su percepción de sí mismo. Si tú comienzas a coartar el que él o ella se acerquen a Dios,
a causa de sus errores, lo vas a fracturar y le vas a impedir avanzar en su vida espiritual. Entonces necesitas aterrizar la situación de la disciplina en la vida de tus hijos. La Biblia dice en Hebreos 12:11 algo muy importante. Dice la palabra: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Cuando nos dejamos llevar por nuestros impulsos, muchas veces el castigo que le ponemos a nuestros hijos ni siquiera les duele, no les importa. Es como si le dijeras: porque me reprobaste matemáticas, no vas a ir a la escuela la siguiente semana. ¿Por qué no, en lugar de herirlo con palabras, le quitas su computadora un mes? Pero sobre todo no está aquí entre que el golpe, que el maltrato, está en dialogar. ¿Qué tan cerca estás de tu hijo? ¿Qué tan cerca estás de él o estás tan lejos? ¿Lo estás entrenando tú? ¿Para qué lo tienes preparado? A veces parece ser que queremos que nuestro equipo favorito, en mi caso, Chivas, en el caso de unos amigos apasionados, Pumas. También mi apóstol Ofir le va al Pumas. ¿Está bien? Señor los perdone. Queremos que el Chivas sea campeón y no tenemos un buen entrenador. Queremos que nuestros hijos lleguen más lejos y no les damos un buen entrenador. Que lo entrene el pastor. Pues mándalo entonces a vivir conmigo. Porque de domingos no se puede. Yo les doy consejos. Yo me acerco a sus hijos. Pero ustedes finalmente van a darle el sentido a todo lo que estoy tratando de hacer. ¿Me entienden? Entonces dice la Escritura: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después, diga conmigo, después. ¿Cuándo? ¿En el momento? No. Después, el día de mañana, cuando sea un hombre, produce ¿qué cosa? Una cosecha de justicia y paz. Diga conmigo, una cosecha de justicia y paz. Le pregunto, si el ser ejercido en la disciplina produce una cosecha de justicia y paz, ¿cuál es la genética de la disciplina? Justicia y paz. Si yo siembro melones, no puedo esperar mangos. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y si yo siembro disciplina en justicia y paz, ¿qué voy a cosechar? Justicia y paz. El día de mañana que mi hija sea una señorita, que mi hijo sea un joven, entonces el fruto de su vida será justicia y paz. ¿Y se traumó por las veces que lo discipliné en justicia? No. No, pero no lo toques porque se va a traumar. Hay muchos que están más traumados porque nunca les han dado un llegue y están menos preparados para enfrentar la vida. Necesitamos ver la perspectiva de la Escritura en relación a la disciplina en los hijos, cuando estos son pequeños, cuando estos son adolescentes, cuando son jóvenes. ¿Cómo te verías tú tratando de golpear a tu hijo de 20? Ya le dices: órale, ahorita te voy a agarrar. No tiene sentido. Todos los que tenemos niños pequeños, es el momento de actuar, el momento de invertir en sus vidas, el momento de meterte en su vida, para que mañana, cuando sea grande, sea tu orgullo, sea tu alegría, y digas: tal vez no fue fácil entrenarte para la vida, pero hoy que estoy viejo,
sé que estás listo para enfrentar la vida que yo enfrenté, y aun si la vida cambiara y fuera más difícil que ahora, sé que estás listo. Dice la Biblia, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido, diga conmigo, otra vez, ¿qué hace la disciplina? ¿Qué dice la Biblia? Instruye. Esa instrucción tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con disciplina, pero disciplina en justicia. Si nosotros entrenamos a nuestros hijos de manera justa, va a haber momentos en los cuales tengamos que corregirlos, pero esa corrección también será justa. ¿Me entienden? ¿Para qué? Para que nuestros hijos mañana sean mejores que nosotros. En la Biblia encontramos varios casos de hombres que no supieron disciplinar a sus hijos. Y eso trajo dolor a los corazones de los padres y a la vida de los hijos. Un ejemplo muy claro de este es el caso de Elí. El sacerdote Elí tenía a sus hijos. Y cuando eran niños, él los amaba tanto, los quería tanto, que nunca les marcó límites. Siempre los dejó hacer lo que ellos querían. Hacían lo que se les pegaba la gana. ¿Por qué? Porque su amor por ellos los cegaba. Y la Biblia dice que llegó un momento en el cual Elí sufrió el dolor de ver a sus hijos muertos, sin destino, por causa de su ausencia. Sí, la Biblia dice que eran unos perversos. ¿Quién los entrenó? Tu ausencia también está entrenando a tus hijos. Si estamos presentes, los entrenamos para algo. Si estamos ausentes, también los estamos entrenando. De una u otra forma, piensa, ¿cómo te entregó Dios tus niños? Tu niña, ¿cómo la tienes ahora? Cada día estamos viendo casos a más temprana edad de señoritas, jovencitos, que tienen sus vidas ya truncadas por alcohol, por drogas, por vicios, libertinaje. No dejes que tus hijos fracasen más que tú. Disciplínalos a tiempo. Disciplina no es violencia si se disciplina de la manera justa. Y para ser justos tenemos que ser equilibrados entre la conciencia y lo que sucedió. Primero, asegúrate que tu hijo tiene la conciencia de lo que pasó. Y si tu hijo es coherente y te entiende y da fruto de un verdadero arrepentimiento, ¿para qué tenerlo en una torre durante toda su vida? Por eso en la iglesia hay veces que la gente se acerca con problemas y no necesito retirarla de su ministerio para que sea restaurada. Hay gente que en su ministerio será restaurada. La mentalidad antigua era: tuvo una falta, lo retiramos y lo congelamos. Evaluábamos en relación al nivel de daño, pero nos olvidábamos de juzgar en relación al nivel de conciencia. Entonces va en su automóvil y choca y tira una barda y se mete a un negocio. Yo lo primero que diría es: ¿estás bien? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes tus piernas, tus manos? ¿Dónde vives? Su nivel de respuestas y conciencia me dice qué tan grave está. No voy a llevarlo al hospital hasta que él pague la cortina y la pared que tumbó. Ni voy a determinar si le llamo a la ambulancia o no, de acuerdo a si el carro que destrozó era del año o era viejo. Me interesa a él. Por eso su nivel de conciencia es para mí importante.
Y cuando viene a mí una persona para la cual yo soy padre y me habla de sus debilidades y me habla de sus errores, entonces yo puedo medir su nivel de conciencia y decir: te metiste al negocio, tiraste la cortina, tumbaste la pared, pero doy gracias a Dios de que estás consciente. Tu nivel de rehabilitación, de restauración será rápido. Y algunos me han preguntado: ¿y no me va a suspender? Puedes sanar más rápido, activo. La congeladora no es la solución a todos los problemas dentro de la iglesia. Lo que nos da la pauta para disciplinar es tu nivel de conciencia. Y si yo le pregunto: ¿estás consciente de que te metiste a este negocio? ¿Cómo te llamas? Y no responde. Eso significa que está muy grave. Entonces mis medidas tienen que ser otras. ¿Y te das cuenta que lo que hiciste afectó tu vida espiritual y te robó tu ministerio? No, pero es que yo creo que ahí en la iglesia debieran de apoyarme y decir. Te estás justificando. Eso me dice que estás delicado, no puedes seguir en el ministerio. Te tengo que separar un poco del ministerio porque veo en ti una herida, una fractura, un dolor que te impide alcanzar tu destino, como si estuvieras completamente bien. Eso no significa que vamos a voltear a ver a la gente y este estará pecando. No. En esta casa no acostumbramos condenar a nadie. Acostumbramos levantar, restaurar y ponerlos delante de Dios y que su Espíritu Santo haga la obra. De nada me serviría tener en la parte de atrás filas con rótulos que dijera: aquí se sientan solo los pecadores. Eso no restaura a nadie, eso no levanta a nadie. En nada animaría a tu hijo que fueras intransigente con tu disciplina, injusto. En nada lo motivaría. Pero si en cambio tú te pegas a él, lo animas, lo impulsas, lo diriges, le hablas, lo corriges, lo disciplinas, lo estás entrenando bien para mañana. Yo pienso que uno de los más tristes reclamos de un hijo a un padre es cuando éste, siendo mayor, le dice a su padre: fracasé porque nunca me disciplinaste, porque nunca me marcaste un límite, porque siempre me dejaste hacer lo que yo quería. Qué duras palabras para un padre. Así que si usted tiene niños pequeños, observe lo que la Escritura dice. Y si usted ya tiene jóvenes, no se separe de ellos. Sus hijos lo necesitan. Amén. Si nos ejercitamos en la disciplina, tendremos un fruto. Y no será un fruto que mañana nos dé dolores de cabeza. Será un fruto que mañana sea justicia y paz. Amén. Consideren lo que dice la Escritura y aplíquelo a su vida. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, tú eres tan bueno, Señor. Enséñanos a impartir justicia en nuestro hogar, como padres sabios, como padres entendidos del entrenamiento que debemos de darle a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a estar unidos a ellos. Ayúdanos, Dios, a mantenernos pegados a sus vidas, involucrados, atentos, pendientes. Que nunca nuestra ausencia los prepare para fracasar.
sino que todo lo contrario, Señor, siempre en nuestra presencia los prepare para tener éxito. Que aunque a veces nuestra presencia en sus vidas sea motivo de molestia para ellos, que al decirles el por qué, ellos entiendan y sean cada día más sabios. Ayúdanos a ser sabios con nuestros hijos. Todos los que tienen hijos que aún son solteros, todos los padres que tienen hijos que aún son solteros, levanten sus manos al cielo y vamos a pedirle a Dios sabiduría. La Biblia dice: si a alguien le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. Dile: Dios, ayúdame a entrenar a mi hijo. Dame la sabiduría para entrenarlos correctamente. Que el día de mañana, cuando yo no esté más en este mundo, mis hijos puedan ir más lejos que yo, puedan hacer las cosas mejores de lo que yo las hice. Ayúdame a hacer su ventaja, oh Dios. Pon en mí las palabras para aconsejarles. Pon en mí la sabiduría para corregirles. Pon en mí, Señor, la gracia para que ellos lleguen a su destino. En el nombre de Jesús. Amén.